¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos un informante especial hoy día domingo con dos entrevistas por separado a candidatos presidenciales. Tenemos este ciclo de entrevistas y bueno, el martes próximo no hay programa porque hay debate presidencial de la Anatel, de todos los canales de la televisión abierta. Y nos saltamos el informante, la verdad, el día en que Chile clasificó al Mundial, porque estaba todo el mundo en ocha y la verdad es que íbamos a ser el loco. Así que, bueno, nos quedaron pendientes esa entrevista y el del martes próximo. Y para llegar de aquí el 17 de noviembre, tenemos informante este domingo. Esos dos candidatos son Marcel Clot y Ricardo Israel. Por sorteo le corresponde a Marcel Clot primero, a quien ya tenemos en el estudio. Un aplauso para Marcel. Vale, muchas gracias. Vamos al tiro, sin presentación ni nada, señor director. Si quiere, a la ficha de los candidatos, ¿le parece? Para revisar primero la formalidad, la ficha del candidato y luego ahí me Don Marcel Henry Clot Reyes, del movimiento Todos a la Moneda, es el que lo apoya. Profesión o actividad, economista, está en el lugar 2 de la papeleta, es candidato desde el 26 de enero del 2013 en la formalidad y su creencia o espiritualidad, no tiene creencia religiosa. Ahí está el símbolo además del movimiento Todos a la Moneda, que es este pacto o este movimiento que lo respalda. ¿Usted me quería entregar algo? Sí, este es el programa que nosotros entregamos públicamente ayer, el que hemos denominado Proceso Constituyente, que es la idea central de nuestro programa y de nuestro proyecto político, que es refundar Chile en un proceso constituyente, es decir, que le va entregando el poder paulatinamente a la sociedad chilena. Vamos a hablar de programa de gobierno, pero es digamos, la tradición de esta entrevista. Los primeros minutos, solo los primeros minutos, bueno, si el candidato se quiere tomar más, ya es una cuestión de coyuntura, luego programa de gobierno, que es el grueso de la entrevista, y un par de minutos finales para conocer más al candidato en otros ámbitos también. Así que a usted lo apoya, pero me quedo dando vuelta, el Partido Pirata entre los... ¿Cuál es el Partido Pirata? Yo tampoco sabía, sí. Pero son aquellos que defienden la transacción de copias sin copyright, con el derecho a poder difundir sin el derecho de autor. Sin el derecho de autor, libros, ¿Suscribe CD. Usted? ¿Suscribe, por lo tanto, me imagino usted esa política? O sea, yo creo que hay que desconcentrar la propiedad de la difusión, ¿no? Porque hoy día tenemos muchos monopolios y la producción pirata precisamente nace por el hecho de que no hay normas que permitan que otros productores puedan entrar. Y son tan altas, son barreras, de verdad barreras a la entrada. Entonces, pero si un músico independiente graba un disco, él junto a sus lucas graba un disco y después ve que se lo están pirateando y por lo tanto no recibe ni uno porque nadie lo compra. Eso obviamente no debería ser correcto, debería pagarse el derecho del artista, ¿no? Pero el problema no es si le pagan o no el derecho al artista, sino que qué posibilidades tienen otros productores de música, de libros, a entrar en el mercado. ¿Cuáles son las posibilidades que le ofrece? Y como genera tantas limitaciones, lo que ocurre es que muchas personas juegan por la libre porque no tienen un modo más fácil de generar ingresos, pero que le gusta el mercado de la música, la actividad. Entonces, yo lo que diría que ahí lo que uno tiene que regular son las barreras que impiden que otros productores puedan entrar. Perfecto. Para no tener que llegar a la piratería, ¿no? Casi todos los partidos parte de los partidos que están con usted, buena parte de ellos apoyaron a Marco en la elección pasada. ¿Por qué lo apoyan a ustedes? Así es, casi todos. De hecho, todos. Porque el partido Marco no existía al momento de esa candidatura. ¿Por qué hoy día con Marcel Clot y antes con Marco? ¿Y qué similitudes ven esos movimientos hoy día entre Marcel Clot y Marco? Mira, lo que pasa, a mi juicio, Marco el año 2009 fue la renovación de la política, ¿no? Era la alternativa de quebrar el duopolio entre la Alianza y la Concertación. Y por lo tanto, todos esos grupos que han estado trabajando, luchando contra este duopolio, apostaron a esas fichas. Pero si tú ves el programa de Marco del 2009, era muy liberal, ¿no? Incluso planteaba la privatización de Codelco. No había grandes transformaciones en AFP, en salud. Era básicamente renovemos la política porque está gastada, porque los políticos tradicionales son corruptos y, bueno, ese es el tema. El problema es que hoy día pasó el 2011 entre medio y ahí lo que ocurrió es un cambio en la conciencia política de Chile. Entonces hoy día
La gente quiere nacionalizar el cobre, se habla mucho, una reforma tributaria profunda. Hoy día quieren educación pública gratuita y universal, resolver el problema de la salud, asamblea constituyente. Y Marco, yo creo que le ha costado mucho salir de ese programa liberal y acercarse al programa de más profundas transformaciones que nosotros sí hemos planteado. Se ha acercado, se ha aproximado. Por ejemplo, en la AFP, él plantea un sistema mixto, no terminar con la AFP. No plantea nada respecto a nacionalizar Claro, lo que el no entiendo cobre. es si él tenía un programa liberal y esos partidos lo apoyaban a él, ¿por qué hoy día esos partidos apoyan algo que pareciera ser casi lo opuesto? Porque es una cuestión de la política, ¿no? O sea, Marco de alguna manera ofrecía un espacio para romper el duopolio y una situación o un espacio, para repetir la palabra, en donde era posible una disputa ideológica posterior al triunfo que permitiera instalar cambios más profundos. Pero en ese entonces el problema era que la sociedad chilena no admitía. En la demanda política, por decirlo así, no existían las transformaciones que hoy día sí se... Entonces, como esos sectores efectivamente tienen un modelo político y de sociedad mucho más rupturista que el que existe en el duopolio entre la concertación y la alianza, están con este programa, con este proyecto político, porque además es un proyecto que los recoge, digamos, ¿no? Nosotros tenemos 20 organizaciones políticas y sociales dentro del movimiento Toda la Moneda. Entonces, nosotros hemos abierto las puertas. Esto no es una propuesta política personalista. Yo creo que el problema de Marco es que no ha logrado salir de su figura como eje central del proyecto. Y no ha pasado de ser una fuerza electoral. Porque eso es muy importante. Diferencia entre fuerza política y fuerza electoral. Nosotros hoy día somos una fuerza política. No, nos falta todavía para ser una fuerza electoral potente, transformadora, que sea primera mayoría. Y ahí va a estar el desafío, por lo tanto, me imagino... Y ese es el desafío que nosotros queremos convertirnos desde de lo que somos hoy, una fuerza política que moviliza gente, que tiene voluntarios, 350 comandos, más de 1000 profesionales trabajando. Hablemos un poquitito de esto que me decía, esto que me describió usted del personalismo, que en este caso dice usted tenía Marco, y de cómo este movimiento que usted en cambio está representando va a tratar de capturar esa impronta política. Marcel Clot, voy a partir por esto, ¿no? Marcel Clot es hace tiempo reconocido como una autoridad medioambiental. Pero pareciera que hoy día ese aspecto ha quedado más concentrado en la figura de Alfredo Sfeir. Le pregunto si primero coincide con eso y segundo, si no hubiese sido mejor, desde esa lógica, sumar fuerza, que él se sumara a su candidatura o que eventualmente usted se sumara a la de él. O sea, para nosotros lo ideal habría sido tener una candidatura que concentrara las fuerzas políticas que están detrás de Roxana, de Alfredo Sfeir, incluso los votantes de Marco Enrique, porque él tiene muchos votantes más rupturistas. ¿No? Un poco por su misma figura, ¿no? Hijo de Miguel Enrique, un hombre que ha estado siempre vinculado a las transformaciones profundas de la sociedad chilena. Entonces, él capta una votación de izquierda, progresista, transformadora, ¿no? Que está contra el sistema, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado que aquí, si nosotros lográramos hoy día tener a todos los votantes de Roxana, a todos los votantes de Sfeir, de Marco y los del movimiento Toda la Moneda, nosotros estamos en segunda vuelta y ganamos las elecciones. ¿Y por qué cree que eso no pasa? Le pregunto si no será, ahora hago la vuelta corta, si no será que le puede considerarse a usted también alguna figura personalista. Bueno, hay mucha gente que lo dice, ¿eh? Yo creo que no, digamos, ¿no? O sea, hay pruebas de ello. Nosotros tenemos 20 organizaciones en el movimiento. Yo prácticamente hoy día soy candidato. No tomo decisiones respecto a... ¿A usted lo mandan? No que me manden, ¿no? Pero yo hago mi rol de candidato y las funciones de dirección de la campaña, de trabajo programático, influye lo que yo pienso, lo que yo escribo, pero yo prácticamente no decido sobre lo que hacen los equipos programáticos. Por ejemplo, no estaba involucrado así manejando el trabajo. Se ha hecho el trabajo, he pedido algunas cosas. Es que se lo pregunto, ¿sabe? Porque si uno mira su historia, que usted mismo además lo ha contado en distintas, pero si uno va sumando, esta fue la frase que utilizó: diferencia de pensamiento, se fue del Banco Central. De Oceana, nada muy distinto. Del PPD estuvo ahí del 90 al 95, si no me equivoco, también por diferencia de pensamiento. Entonces, lo que puede quedar en la raya para la suma es que sus convicciones eran intransables, es decir, cerrado con sus ideales,
y no abrirse a ideas distintas. Entonces la pregunta que uno podría hacerse legítimamente es, ¿cómo lo hace un presidente de la República si no está dispuesto a escuchar las ideas de otros? No, lo que pasa es que no es lo mismo. Yo creo que una cuestión son los valores, ¿no? Lineamientos generales, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo armar un proyecto común con alguien que quiera mantener el sistema AFP, porque hay una cuestión que no son conciliables, ¿no? Si tú quieres AFP, estás por un modelo personalista, individualista, y no un modelo solidario, ¿no? Yo puedo discutir sobre el modelo que yo quiero, cuán solidario va a ser, cuánto van a ser los aportes del Estado, cómo vamos a estructurar el sistema de reparto que nosotros queremos instalar. Pero otra cosa, digamos, es aceptar que exista un sistema que no va en los principios fundamentales. A mí no me parece que la competitividad individualista sea un valor que debiera ordenar el tema de las pensiones. Ya, le propongo que hablemos Entonces, de pensiones, programa de gobierno, para meternos ya de lleno, solamente despejar de la coyuntura. Usted me nombró recién, decía Roxana Miranda. Quiero que recordemos una declaración que he hecho, venía en el diario La Tercera, que es, si no me equivoco, el señor director del 5 de octubre, donde usted decía que no llegó a un acuerdo con Roxana Miranda porque le molestó la insistencia de dejar estipulado en el programa que no votarían por Bachelet en segunda vuelta. La insistencia de ella, en el fondo, en dejar estipulado. O sea, no era de ella, era del grupo vinculado al movimiento, el Partido Claro, Igualdad, pero ¿no? 15 días después, el 20 de octubre, en el mismo diario usted dice, ni aunque me vuelva loco votaría por Bachelet. Entonces el tema era obvio, es decir, que no va a votar por Bachelet, ¿qué le costaba haber llegado a acuerdo en eso, en esa insistencia? No, el tema no era ese. Mira, nosotros cuando empezamos a discutir el programa, el proyecto de tener una candidatura, no se centró la discusión en, bueno, vamos a discutir sobre la nacionalización del cobre, el cambio en el sistema de pensiones, la salud, toda la discusión, y eran horas de discusión, pues, como a los sectores de izquierda les encanta, así, hablar y hablar así, pero horas, agotadoras, fumarse un cigarro, salir, volver, y seguíamos lo mismo. El tema era básicamente si íbamos a votar o no por Bachelet en segunda vuelta. Lo que nos molestaba a nosotros de eso era que partíamos con la idea de que nosotros perdíamos, que éramos perdedores. Perfecto. Entonces, pero o sea, esa es una cuestión que tendríamos que discutir más o menos terminada la campaña, ¿no? Pero nosotros ahora, en la discusión, cuando vamos a partir con una candidatura, no puedes partir pensando que vas a ser derrotado, que vas a perder y entonces vas a tener que tomar una decisión. Entonces, toda la discusión era esa, y eso era a muchos de los que armamos el movimiento Todos la Moneda, nos molestaba eso porque nosotros queríamos ganar las elecciones, queríamos entrar a disputar el poder de igual a igual, con proyectos, con ideas, y eso no era lo que se estaba discutiendo. Perfecto. Despejo la última pregunta de coyuntura a partir de esta deuda que se mantiene por el diario 1, que a usted le toca encabezar, cerca de casi 20 millones de pesos por concepto indemnizatorio después de que fueran despedidos del diario donde usted trabajaba. El tribunal, por lo menos dice el mostrador, dio orden de embargar su casa a La Reina para rematarla y con ese dinero pagar a su ex trabajadora. Mira, ¿Qué dijo el otro? ese es uno de los dolores de la vida que uno tiene, ¿eh? Mira, el diario 1 nació el año 2010. Así es. Nació porque frente a un nuevo gobierno de derecha, algunos sectores quisimos instalar un medio de comunicación que le hiciera frente al duopolio, La Tercera, el Mercurio, y poder tener una plataforma para discutir, debatir y cuestionar las políticas que iba a implementar el gobierno de Piñera. Esa era la idea. Fue un conjunto de personas, nos agrupamos. Yo no hice una empresa, no hay ninguna empresa que se llame Diario 1. Nosotros nos juntamos a través de internet, nos convocamos, hubo más de 400 personas que pusieron cada una 10.000 pesos, más de 25 periodistas. ¿Y usted era el director? Yo asumí como director porque asumí la responsabilidad de buscar el financiamiento. Y en parte importante el financiamiento fue endeudamiento personal. Yo terminé el diario con una deuda de más de 20 millones de pesos en platas que había que pagar a la imprenta. Además de los que se les debe a estos trabajadores. No, espérate. Nunca hubo trabajadores en el diario 1. Éramos todos colaboradores. No habían horarios de trabajo, no había obligación de permanencia, no había absolutamente ni... Éramos socios de un proyecto político. Ahora, no es lo que dicen ellos, ella es la argumentación, y de hecho la pregunta es ¿por qué entonces el tribunal le concede a ellos la razón? Bueno, ahí viene el tema. Cuando ya la situación de deuda era absolutamente impagable,
se decidió terminar el diario. Y a dos de estos periodistas no estuvieron de acuerdo. No quisieron, se enojaron, se molestaron, de una manera no muy educada, digamos, y interpusieron esta demanda. Ahora, pero más o menos lógico que si a uno no le pagan el sueldo se enoje, ¿no? O el sueldo o lo que pero equivalga, si no había aunque sueldo, sea... pero si no habían sueldo. ¿Pero eran colaboradores gratuitos? No eran gratuitos, se conseguían recursos y se distribuía la plata que se conseguía para todos los colaboradores. Ya. Pero lo que yo te digo es que ellos no eran trabajadores, no tenían la condición de trabajadores. Un grupo de personas nos juntamos y decidimos hacer un proyecto de carácter político que tiene... Porque nadie se hace rico con un diario, todos sabemos lo que significa un diario, es casi puras pérdidas. Y las ventas de los diarios nunca te dejan nada, y eso es lo que pasaba con el diario, no dejaba nada, tampoco se pagaba mucho, era lo que se podía, se distribuía y se pagaba. Pero en la práctica, ¿qué significa esto hoy? En la práctica significa que ellos me demandaron. Hay más de 22 periodistas que no me demandaron, y de hecho hay cartas de algunos circulando criticando la actitud de estos dos periodistas, porque ellos sabían muy bien, y además yo se los dije siempre, esto va a durar hasta que la plata alcance, porque no era una empresa eso, no era un proyecto político, casi como de estos proyectos que uno hacía en la universidad. ¿No será lo informal del modelo lo que puede haberlo hecho fracasar, entre paréntesis? No, porque no, tú sabes que los medios escritos hoy día se financian con publicidad, y los contenidos de este diario no eran precisamente para obtener publicidad. Yo cometí un error ahí. Pensé que iba a ser bien recibido por los... Yo hice estimaciones muy ilusas, ¿no? Yo pensé, bueno, si hay 5% de gente que vota por Arrate, ¿no? Esa gente, si toda esa gente, un ¿compra 5% el diario? Financiamos esto. Pero no fue así. Ya. Fue un error. ¿Qué pasa con, ¿le va a pagar a esta persona? Bueno, obviamente perdimos nosotros porque ellos llevaron testigos falsos. Muchos testigos falsos. Ellos demostraron que eran trabajadores solo con testigos falsos y con el hecho de que en el diario decía que en el colofón estaban ellos indicados como colaboradores, uno era editor y el otro. Pero el colofón y testigos falsos. Y me declararon culpable. O sea, les va a pagar, es que solamente para entender eso. Ya están pagando. Estamos pagando y estamos negociando, porque obviamente esos 20 millones no es lo que es lo que ha sido de interés, porque la deuda original eran apenas 2 millones de pesos. Eso era todo. La deuda con ellos de verdad eran 2 millones de pesos. Todo esto tiene que ver con el paso del tiempo, porque yo no he podido pagar eso, porque después de que yo salí del diario tenía una deuda, como te decía, de 20 millones de pesos, que todavía estoy pagando. Entonces, bueno, ahora estamos negociando. Ya metamos en el programa de gobierno y a propósito de los intereses, hablemos del programa de gobierno, pero hablemos también de convicciones de Marcel Clot y por lo tanto el tipo de gobierno y el tipo de país que imagina, el que sueña. ¿Usted no cree en el sistema capitalista? No, o sea, no solamente no creo, pienso que es el sistema más perverso y degradante de la condición humana. ¿En qué sistema sí cree? Yo pienso, no hay un sistema, ¿sabes lo que pasa? Que después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Eso marcó en la historia de la humanidad un eje distinto. Ni siquiera el capitalismo. Antes de la caída del muro de Berlín, habían dos grandes proyectos en la sociedad moderna occidental. El modelo capitalista y el modelo comunista socialista. La caída del muro de Berlín no solo muestra el fracaso del modelo comunista socialista, sino que también del modelo capitalista, porque ambos modelos buscaban lo mismo, una sociedad democrática donde el hombre se libera de todas sus esclavitudes, alcanza el máximo conocimiento, la democracia política, y ninguno de esos modelos logró eso. Entonces, nosotros, después de la caída del muro de Berlín, aparece esto que se llama la posmodernidad, la crisis y crítica de los grandes metarrelatos que tenían la pretensión de construir el paraíso en la tierra, y ninguno lo logró. Y producto de eso, además, ¿por qué no logra eso? Ahí aparece el problema ecológico. Entonces, ¿cómo lo hace? La pregunta es, hoy día no tenemos un modelo universal. Por lo tanto, que la gente no crea que si fuera Marcel Clot el presidente se cambia de un día para otro el modelo del capitalismo a otro específico, porque esto sería, usted mismo me lo dijo el otro día en la radio, sería engañar derechamente a la gente. Claro, porque yo tengo una visión crítica del capitalismo, pero también sé que el capitalismo no es un problema solo de Chile. América Latina
entró al mundo, existió, la invención de América es una invención del capitalismo. La colonización y la búsqueda de todos los recursos que tenían en América, más los 400 años de esclavitud, fue el capital fundacional del desarrollo capitalista. Entonces no es un problema de Chile. Perfecto. El mundo va a tener que salir del capitalismo. Lo que yo puedo hacer es contener el capitalismo, reducirlo a ciertos espacios. Por ejemplo, sacarlo de la salud, sacarlo de la Eso, me estamos en la área chica porque le digo, nos quedan 6 minutos de entrevista y como todos los candidatos tienen que ser parejos, 6 minutos. Increíble cómo va a pasar rápido el tiempo. Entonces, hablemos primero de las deudas, porque usted ha planteado, entre otras cosas, condonar a las pymes y a los estudiantes, por ejemplo, las deudas. Y puede quedar instalada la idea de que si uno condona las deudas a las pymes y a los estudiantes o a quien sea, se instala la sensación de que, bueno, ¿para qué voy a pagar si después el presidente me condona las deudas, lo que debo? Bueno, esa idea está instalada, pero en los bancos, en los grandes capitales, porque nunca pagan, siempre se endeudan y nunca pagan, pero no es la gente en general. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: el problema de la deuda trasciende una decisión de la familia. Hoy día las personas en promedio, la familia debe en promedio 9 veces su salario mensual, 9 veces. Y el 70% de la familia chilena está en esa situación. Es un problema que tiene que ver con que hay que pagar por la salud, por la educación. Hay que pagarle a los viejos porque no le alcanzan las pensiones, entonces nos falta que hay que ponerle algo de plata a los papás que ya están jubilados. Todo hoy día en Chile es un tremendo negocio y se encarece mucho. Al mismo tiempo los salarios son tan bajos que no se puede hacer cargo la familia con su ingreso de la vida que tienen que llevar. ¿Cómo se regula eso entonces? Porque uno podría pensar, o se suben los sueldos o se bajan los precios por ley. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a condonar la deuda. Al mismo tiempo vamos a financiar el 100% de la educación y el 100% de la salud. Y vamos a permitir que los trabajadores puedan negociar mejores salarios, porque les vamos a dar derecho a huelga, derecho a sindicalizarse, los salarios van a subir, el gasto mensual de la familia va a bajar, por lo tanto las necesidades de endeudamiento van a desaparecer en un porcentaje muy importante. ¿Y cuál es la otra gracia? No solamente es resolverle el problema de angustia, de depresiones, de violencia, porque todo esto genera mucha violencia dentro de las casas. La cuestión económica genera mucha violencia. Entonces, nosotros no solamente resolvemos ese problema, sino que además, piensa tú que entre el 30 y el 60% del ingreso mensual se va para los bancos, en vez de que se vaya para el boliche de la esquina, para pagar un par de zapatos, para darle movilidad a la actividad económica que le da trabajo al 70% de los Usted mismo ha dicho que en sí mismo el sector privado por sí solo no es capaz de resolver nada y que por sí solo el Estado tampoco. Pero si uno le pasa la salud y la educación, podría uno quedar con la idea de que queda todo en manos del Estado. Podría quedar con la idea a partir de esta respuesta. No, porque mira, tú tienes, o sea, en todas partes del mundo prácticamente esos son rubros en que el sector privado no se mete, digamos, ¿no? Ni en la previsión de los viejos, digamos, ni en las pensiones, ni en la salud, ni en la educación, ¿no? Son áreas que se resguardan del lucro, de la especulación, porque son derechos, ¿no? Y sobre los derechos tú si nosotros quizás no viviéramos en un mundo capitalista, ¿no? Si fuera más bien solidaria la existencia humana, no sería problema que tú le entregaras esto a los privados, digamos, ¿no? Porque su manera de funcionar sería la solidaridad. Pero el problema es que tú le entregas esto a gente que hace negocio y quieren lucrar, tener ganancias. Y tú no puedes, un recurso tan escaso como el presupuesto del Estado, entregárselo a las empresas para que lucren con la salud. Si no, llegas a lo que hoy día estamos, una salud indecente, una educación que hay que hacerla de nuevo, la educación en Chile. Las pensiones son un verdadero desastre. 100.000 pesos de pensiones, menos de 100.000 pesos para 6 millones de chilenos. En realidad es catastrófico todo esto. Usted me dijo el otro día que considera la utilidad como una apropiación indebida. Sí. ¿Dónde sí considera, en qué áreas sí considera que sí se podría obtener utilidad? O se lo pregunto de otra manera. Condonar las deudas de las pymes. Las pymes son pequeñas empresas, pero son pequeñas empresas que obtienen utilidades también y que se pueden transformar en mediana empresa y luego en grande empresa. Yo creo que más del 90% de las pymes ya no tienen utilidades y que funcionan a pérdida, claro, y que lo que ganan su objetivo es obtenerla. Obtenerla, sí. Lo que pasa es que tú... Entonces, ¿por qué ayudar a quien quiere obtener utilidades cuando usted considera que la utilidad es una apropiación indebida? No, porque hay también una cuestión de grados, ¿no?
O sea, yo te dije, el capitalismo yo no lo puedo eliminar en Chile. Yo lo puedo restringir, lo puedo limitar. Y hay ciertos ámbitos de la actividad económica en que es tolerable, como en la pequeña y mediana empresa, que nunca son tremendas utilidades, siempre son más bien bajas utilidades, incluso uno podría asumir que es la remuneración del trabajo del dueño, ¿no? Ni siquiera es una renta del capital, porque además tienen capital muy bajo, no tienen grandes, no hacen grandes inversiones. Pero uno puede tolerar eso, ¿no? Pero no en la salud, no en la educación, no en las pensiones. Aquí lo grave, porque yo no puedo eliminar el capitalismo en 4 años, y no lo voy a poder probablemente eliminar ni en 30, porque el capitalismo yo creo que antes de 50 años más no va a desaparecer de la humanidad, pero lo puedo contener, puedo evitar, por ejemplo, que en las farmacias hayan 8000% de utilidad, pero 8000% en los remedios. Esa cosa simplemente es criminal, es cruel, es despiadada. Imagínate un enfermo. ¿Cuántas personas? Yo conozco una señora que tiene que comprar, es súper pobre, tiene un hijo con epilepsia, los remedios le cuestan 200.000 pesos y gana 100.000 pesos. ¿Qué hace esa señora? Se jode, ¿no? Hemos concentrado parte de esta conversación en las pensiones, en la salud, en la educación. Se nos fue el tiempo ya, no alcanzamos a hablar de la convocatoria del plebiscito. Sé en todo caso que está aquí. ¿Dónde es posible revisarlo? Revisarlo en www.todosalamoneda.cl, que es el programa que lanzó Marcel Clot este fin de semana y que está chica la letra. Oye, estoy cada vez más ciego, señor director, ¿eh? No, está chica en realidad. Trae letra chica esto, definitivamente. Oiga, está chica. Ese es un programa que parte de la idea de que nosotros queremos poner un piso mínimo de derechos para los chilenos, ¿no? Que es muy distinto a lo que están planteando otras candidaturas como la señora Bachelet, la señora Matei, que su programa de gobierno no es de la misma característica, porque ellos tienen detrás a los Luxec, a los Mate, a Monsanto, a Pascualama, la Barrick Gold, a estudiar los grandes entonces, capitales. Tenemos misión aquí. Se nos fue el tiempo ya. La última pregunta que tenía que con cosas personales. ¿Vio el clásico? ¿Supo algo del clásico hoy día? Sí, no, estuvo bien el clásico. ¿Cuál es su equipo? Ya fue que se la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Sí. ¿Pero estuvo bien que se suspendiera? No, pues esto es alguien de la Católica puso el desatornillador en las manos. No, pues yo estaba ahí, yo vi cómo cayó. Eso fue arreglado. Algo arreglado, para quitarle el triunfo a la U. Marcel Clot, muchas gracias por haber estado aquí en el Informante. Sí. Nos vamos a la pausa y ya viene Ricardo Israel. Estás viendo El Informante con el auspicio de Posgrados 2014 de Universidad